Hola, qué bueno estar delante de ustedes nuevamente. Y esta vez quiero tratar sobre un tema que me parece sumamente importante, sobre todo porque hemos estado hablando sobre la oración del Padre Nuestro y justamente quiero meditar al respecto, sobre la importancia y el poder de la oración. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les enseñó la oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro, y que venimos compartiendo por este medio, frase por frase, tratando de descubrir la riqueza y la importancia de cada palabra. Ahora, ¿por qué los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? ¿Acaso no sabían hacerlo? Claro que sí sabían, ellos eran judíos y tenían sus costumbres, pero ellos querían aprender a orar como Jesús lo hacía y experimentar esa cercanía que tenía Jesús al entrar en la presencia de su Padre. Querían imitar a su Maestro. Bueno, en esta ocasión no voy a continuar aún con el estudio del Padre Nuestro porque quiero que antes podamos comprender, y me incluyo a mí mismo, sobre la importancia del poder de la oración. Y bueno, quiero compartirles una historia que seguramente para algunos de ustedes no es ajena, lo hayan haber escuchado, inclusive hay una película que dieron en el cine muy bonita, y se conoce como El Milagro de Dunkerque, que sucedió en el año 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esa ocasión ocurrió un suceso sobrenatural, donde claramente se vio una respuesta de parte de Dios a la oración de toda una nación. Voy a resumirlo. A ver, les voy a resumir cómo fue el hecho, ¿no? Como les decía, en 1940, fue en el mes de mayo, las tropas británicas aliadas estaban completamente rodeadas por el ejército nazi, el ejército alemán, en la playa de Dunkerque, Francia. Más de 300.000 soldados estaban atrapados y parecía imposible rescatarlos. Hitler tenía una superioridad aérea y terrestre y la destrucción de las tropas parecía inminente. En esos momentos, el monarca, el rey Jorge VI, convocó a toda Inglaterra a un día nacional de oración. El llamado tuvo una respuesta inmediata y masiva. Las iglesias se llenaron como nunca antes había sucedido. Las familias se arrodillaban en sus hogares y todos con una sola voz. La nación entera clamó a Dios. Multitudes oraban por el rescate de más de 300.000 soldados. En respuesta a esa oración sucedió algo sobrenatural. De repente una tormenta apareció que impidió que la Fuerza Aérea Alemana los atacara por aire, siendo una fuerza aérea muy poderosa. Y Hitler detuvo misteriosamente el avance de los tanques durante 3 días. Algunos dicen que es un misterio el por qué lo suspendió, ¿no? Claro, existen varias teorías, como la excesiva confianza en la Fuerza Aérea sin utilizar tanques, pero vino la tormenta y lo impidió. De repente el temor, el terreno que era pantanoso y que los tanques se puedan quedar atorados. O quizá creer, pues, ¿no? Que si los dejaba escapar podía llegar a un acuerdo y, bueno, sea cual sea la teoría, ocurrió un milagro allí. Dios impidió que ataque la Fuerza Aérea al enviar esa tormenta y los tanques recibieron esa orden del superior de no atacar. Pero otro hecho ocurrió. Milagrosamente el mar entró en calma. Bueno, y es sabido que el canal de la Mancha usualmente es peligroso, pero Dios permitió que se vuelva como un lago y cientos de pequeños barcos de pescadores, comerciantes, inclusive civiles, cruzaron para rescatar a los soldados. ¿Esto acaso no es una intervención de Dios, una respuesta a la oración de toda una nación? Me pregunto. Bueno, fueron evacuados más de 338.000 soldados. El éxito fue tan inesperado que el primer ministro Winston Churchill llamó al evento un milagro de liberación. Y esta historia será recordada pues como un símbolo de esperanza, fe nacional y la mano de Dios protegiendo a Inglaterra. Cuando el hombre se rinde ante Dios y se postra y ora, Dios nos responde. En tiempos de guerra, de dolor, de desesperanza,
problemas, sea cual sea la situación que podamos estar atravesando, la oración es el arma más poderosa. Y Dios dice que oye a los que le buscan. Y justamente quiero compartirles un pasaje bíblico que respalde este hecho, que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 4. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos que lo necesitamos, y cuando oramos con fe y anhelamos su presencia, Dios nos escucha, porque Dios conoce nuestro corazón. También nos llama a un arrepentimiento genuino cuando nos acercamos a Él, y como consecuencia, al oírnos y perdonar nuestros pecados, sana también nuestra tierra, no solamente espiritualmente en nuestras vidas, sino también todo aspecto de vida, familia, inclusive una nación como esta historia. Ahora, existe un el Salmo 121, verso 2, que me encanta también. Incluso hay una canción al respecto. Dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y uno de mis pasajes favoritos que te invito a memorizar, y estoy seguro que te va a traer mucha bendición, está en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Te animo a que lo memorices. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos invita a clamar. Tremenda promesa que nos está haciendo, ¿no? Dice que nos responde al clamar con fe, con pasión, desde el fondo del corazón. Clamar es de repente hasta levantar la voz y gritar, dirigirnos a Él. Su oído siempre estará atento a nosotros, no solamente una oración en silencio, es abrir nuestros labios y dirigirnos a Él. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Dios revela sus misterios, va más allá inclusive de nuestro entendimiento. Y sabemos que todo lo que sucede cuando aman a Dios, dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y se de acuerdo a su propósito. Por algo también el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 29, versos 11 al 13, dice, y escuchen bien: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me llamaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dios tiene un plan específico para nuestras vidas. El poder de la oración es real, es una conexión directa con Él. Él nos oye y nos ha prometido que nos responderá. Orar es hablar con Él, y es una comunicación de corazón a corazón. Sus oídos siempre están atentos. Entonces vuelvo a decir, la oración es el arma más poderosa. Y para terminar, tengo unas interrogantes, y son las siguientes. ¿Estás pasando por un momento difícil? Entonces ora y descarga tu corazón delante de Él. A lo mejor tienes que tomar una decisión muy importante. Ora y pídele a Dios sabiduría. ¿Necesitas urgente un milagro? Ora y espera en Él. A lo mejor te va bien en la vida. Entonces ora y dale gracias al Señor. Y quiero por último repetir este versículo que me gustaría que lo memorices y lo hagas tuyo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Te invito entonces a orar confiando en el Señor, a acercarte a Él, sabiendo que te está escuchando, porque Él tiene una promesa muy, muy, muy buena e importante para ti. Dice: clama a mí y yo te responderé. Que Dios te bendiga.